Hey, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Cano y les doy la bienvenida a este lugar donde nos sentamos un rato a pensar y a filosofar sobre diferentes aspectos de la vida con el objetivo de entenderla, aprender a desenvolvernos un poquito mejor, con el objetivo de sacarle más provecho y de disfrutarla un poco más. Hoy tenemos aquí la visita de mi gata. Y bueno, primero, de nuevo, al igual que en los capítulos anteriores, me disculpo porque estaba un poco inconstante e irregular con mis publicaciones, pero bueno, nada, seguimos trabajándole con un poco de distracciones y de otras cosas que me llaman, que me demandan atención y me quitan tiempo, pero bueno, eso no viene al caso, seguimos aquí presentes y vamos a seguir trabajando, seguimos con ganas de compartir y seguir, no sé, tratando estos temas con el objetivo de que alguien encuentre, a alguien que pues son temas que para mí son valiosos y los comparto con el objetivo de que a alguien más le encuentre un poco de valor. Sin hablar más bobadas, volvemos, vamos a retomar. Hemos venido desde ya hace ratico hablando de un tema que yo he denominado como las consecuencias de nuestro pasado y es donde hemos venido evaluando como ciertas características humanas que nacieron en el pasado, digamos, en la historia evolutiva de nuestra especie, ¿cierto? Ciertos comportamientos, ciertas características, y que antes digamos, eran muy coherentes y funcionaban muy bien en su entorno y en su sistema y en el entorno en el que vivimos. Sin embargo, hoy que el entorno ha cambiado absurdamente demasiado, ya o no aplican o nos imponen retos o nos ponen ciertas complicaciones, ¿cierto? Digamos, o nos limitan nuestra vida. Hemos hablado ya de varias y desde hace un par de capítulos hemos venido hablando de una de ellas que es el miedo, ¿cierto? Hoy vamos a seguir hablando sobre el miedo. Vamos a seguir hablando sobre cómo vencer el miedo. La vez pasada también hablamos un poco sobre cómo vencer el miedo, pero nos enfocamos más en identificar cuándo debíamos enfrentarlo y cuándo no. Hoy vamos a trabajar un poco en cómo conjuramos, cómo podemos conjurar o desarrollar la fuerza que necesitamos para enfrentarlo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a meternos en el tema. Bueno, o sea, retomando un poquito. Entonces sí, o sea, como les venía diciendo, el miedo, lo primero es natural. El miedo a veces es bueno, a veces aplica, a veces funciona, a veces es pertinente, ¿cierto? A veces es beneficioso, a veces cumple su papel original que era el ayudarnos a sobrevivir, el ayudarnos a asegurarnos que no nos metiéramos en riesgos, evitar riesgos innecesarios, evadir los peligros y a veces funciona muy bien, ¿cierto? Mm, no sé, el caso de que estamos en la calle y nos va a atropellar un carro, nos da miedo que nos atropelle un carro o que nos da miedo de que nos vayan a robar y nos vayan a apuñalar. En fin, hay un montón de ocasiones en donde, listo, bien, el miedo hace su papel, pero hay otro montón de ocasiones en donde el miedo ya viene es a perjudicarnos, a limitar nuestras opciones, a cerrarnos puertas que no son necesarias cerrar, ¿cierto? A, a, a evitar que nosotros, digamos, a limitar nuestra capacidad de crecer, de avanzar y de vivir la vida, a limitarnos. Entonces, en esta situación, pues lo primero que debemos hacer es enfrentarla, que pues de eso fue que hablamos en el capítulo anterior, identificar cuándo debemos enfrentarla y cuándo está bien hacerle caso, pero, sin embargo, el identificar cuándo es que debemos enfrentarlo no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente porque a veces, aunque sabemos que debemos enfrentar un miedo, no lo hacemos o nos da mucha dificultad porque, pues sí, o sea, enfrentar un miedo es difícil porque es doloroso, o sea, requiere que nosotros nos enfrentemos a una situación de incertidumbre,
o sea, de dolor a veces y pues eso no solo requiere, eso requiere que nosotros tengamos determinación y fuerza, ¿cierto? Y pues cómo desarrollamos esa fuerza que necesitamos para enfrentar el miedo cuando debemos enfrentar el miedo. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a plantear unos punticos, unos ejercicios que son que se podemos hacer, practicar para poder mejorar nuestra capacidad, nuestra fuerza que digamos, sí, podemos desarrollar más la fuerza que necesitamos para enfrentar el miedo. Bueno, el primero que yo quiero tratar es el tema de debemos ganarnos nuestro respeto. Vos debes ganarte tu propio respeto. Frecuentemente, eh, muy frecuentemente lo que hace que el miedo nos logre paralizar es la falta de confianza en nosotros mismos. Y pues debemos trabajar en eso. Lo que pasa es que, a ver, a veces cuando nosotros fallamos, cuando tenemos derrotas, nuestra familia o nuestros seres queridos tienden a ser muy suaves, ¿cierto? Tienden a darnos comentarios o a tratar de consolarnos con frases como, no, eso no fue tu culpa, o ese reto era imposible de ganar, o las reglas del juego eran injustas y te perjudicaban a vos particularmente, por eso fue otro el que ganó y no vos. Y pues bueno, eso se siente bien, digamos, así como estas frases hay muchas que la gente usa y pues bacano, porque sí se siente bien, son efectivas, funcionan, nos logran subir el ánimo y pues de hecho nos debemos sentir agradecidos con las personas que nos lo expresan, porque pues demuestran su preocupación, su cariño y es bacano. Pero es delicado porque si nosotros aceptamos estas ideas y las adoptamos como propias para sentirnos bien, para justificarnos, para explicar por qué no logramos lo que queremos lograr, pues esto es perjudicial porque nos lleva a convertirnos en una de esas personas que va piloteando su vida más a punta de excusas que de resultados. O sea, nos lleva a tener una vida sin muchas victorias, sin mucho crecimiento, sin mucho aprendizaje, porque encontrar excusas siempre es muy fácil. Siempre hay alguna excusa para lo que uno quiera justificar o inventarse. Entonces, es perjudicial, ¿cierto? Entonces, es algo, es como una situación en donde a veces caemos y que de hecho es fácil caer porque es, es como una actitud que la sociedad acepta, que incluso no solo acepta, sino que a veces la misma sociedad promueve ese tipo de como de estilo de vida, el estilo de vida de tratar de buscar excusas, de justificar, de tratarla suave, de quererte, de no te tires muy duro a vos mismo porque de pronto te deprimís. Es como un estilo de vida que la sociedad acepta, no juzga y es más, yo personalmente pienso y siento pues que es un estilo de vida, es como el estilo de vida que por defecto la sociedad promueve e incita a que la gente tenga. Entonces es muy fácil caer acá. Pero la vaina es que nosotros, la única persona a la que nosotros no le podemos mentir, por lo menos no efectivamente, es a nosotros mismos. Porque nosotros de forma consciente o de pronto subconsciente sabemos todos nuestros pecados y nuestras victorias, ¿cierto? Sabemos si cuando de pronto una situación se puso difícil, salimos corriendo y renunciamos. Sabemos si de pronto cuando una situación era aburridora entonces, y nos daba pereza, entonces buscamos alguna excusa para no hacerlo. Buscamos, sabemos si, sabemos cuando hemos, digamos, hecho tareas de forma mediocre o de mala gana
O sea, nosotros conocemos todas las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal. Sabemos los momentos que nuestro actuar nos ha hecho sentir orgullosos y sabemos los momentos en que nuestro actuar nos ha hecho sentir más avergonzados. Sabemos si somos o si no somos confiables, ¿cierto? Y esta conclusión final, el si somos o no somos confiables, que es una conclusión personal e interna, es la que determina si vas a enfrentarte a la situación que te da, a la situación que es difícil o retadora, que te da miedo o que es incómoda y que querés o debes enfrentar, ¿cierto? Si vos sos confiable, que es, o sea, es una conclusión personal, es si vos podés confiar en vos mismo, o sea, tenés que sentir que sos confiable para poder vos decir con confianza, bueno, me da susto, yo no sé qué va a pasar, yo sé que es muy retador, pero voy a apostar por mí mismo. Entonces, eh, míralo como, a mí me gusta verlo como una balanza, ¿cierto? En un lado tenés las derrotas, tus derrotas, tenés las veces que de pronto huiste porque no querías hacer algo, tenés las veces en que en vez de entregar un resultado entregaste una excusa, eso lo tenés en un lado. Y en el otro tenés, digamos, tus victorias, las veces en que has actuado de forma responsable, las veces en que has ayudado a alguien que lo necesita, las veces en que has actuado bien aunque nadie te estuviera viendo, las veces que caíste, eh, tuviste una derrota pero te levantaste y lo volviste a intentar. Y pues la inclinación de esta balanza entonces dice qué tan confiable sos. Dice qué tan confiable sos, no solo para los demás, sino para vos mismo, ¿cierto? Y entonces, digamos, la, entre más difícil sea la situación que debes o quieres enfrentar, pues más necesitas tener, digamos, inclinada la balanza hacia el lado de la autoconfianza. Entonces, es por eso que es importante trabajar en acumular estas situaciones y estas experiencias, digamos, en enfrentar retos y superarlos para tener esas victorias que nos ayuden a tirar la balanza hacia el lado que queremos, hacia el lado de la autoconfianza. Debemos obtener nuestras victorias y luego también es importante trabajar en enfocarnos en ellas, en recordarlas para que esa balanza, para que siempre estén haciendo peso hacia ese lado y cuando necesitemos esa autoconfianza para poder enfrentar una situación que nos da miedo o nos da pereza o nos genera como incertidumbre, pues tengamos como por lo menos como o sea, decir como, bueno, sí, yo soy capaz, yo soy confiable, puedo confiar en mí mismo y puedo apostar por mí. Entonces, esta es como la primera situación, lo primero que debemos trabajar como en orden de poder desarrollar esa fuerza necesaria para poder enfrentar el miedo cuando debemos o queremos enfrentarlo. La segunda, el segundo punto que te quiero traer a colación es que debemos perderle, yo le llamo, hay que perderle el miedo al miedo, ¿cierto? Uno de los miedos más comunes es el miedo a que los demás se burlen de nosotros, el miedo a que piensen mal de nosotros, el miedo a que los demás nos señalen, el miedo a que los demás nos juzguen, se burlen, ¿cierto? Se burlen de nosotros. O sea, es uno de los miedos más comunes es el miedo al rechazo, ¿cierto? Y hay un ejercicio muy interesante que se llama la terapia del rechazo. Básicamente es un ejercicio en donde es como un reto en donde el participante debe por 30 días, debe todos los días por un lapso de 30 días buscar cada día un rechazo, una situación en donde le digan que no. Entonces, o sea, como
hacer una misión que esté condenada al fracaso. El objetivo de este ejercicio es exponerse intencionalmente a escuchar que no, a que lo miren a uno raro porque preguntó algo extraño o absurdo. Es, es exponerse a esa sensación, ¿cierto? A la sensación del miedo y del rechazo. Es ver que, 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 que esa sensación, o sea, es ver que sí, la sensación es incómoda, pero es soportable. Uno la puede aguantar y la puede soportar, y a medida que incluso van pasando los días y uno se va exponiendo más y más a esa sensación, como que la intensidad de la parte incómoda de la sensación va disminuyendo. Es ver que el rechazo no es el fin del mundo, es también ver que lo que normalmente uno se imagina es mucho peor a lo que normalmente sucede, ¿cierto? Los resultados que uno obtiene cuando van estas misiones como medio locas o medio ambiciosas, ¿cierto? También ver que la gente normalmente reacciona de una forma mucho más amigable y comprensible de lo que uno se imagina de lo que van a hacer, ¿cierto? Es porque nuestro cerebro suele estar como en ese estado de prevención, porque está tratando de protegernos, pero realmente la realidad suele ser un poco diferente. Y entonces es ver esta realidad y además también aprender a manejar, aprender a desenvolvernos y a manejar estas situaciones adversas, y también mejorar nuestra tolerancia al rechazo, ¿cierto? Hay de hecho una charla en TED de un man que se llama Jia Yang, que es muy interesante. De hecho, voy a poner también el link a ese video en la descripción, donde él cuenta su experiencia haciendo este reto, y es muy muy bacano, y se lo recomiendo pues que le peguen una mirada porque es bien interesante. Pero el asunto primordial con este ejercicio que les quiero yo decir es que es que quiero que entiendan que exponerse de forma intencional y bajo un ambiente controlado a la sensación del miedo, pues va a ayudar a que vos fortalezcas ese músculo que es el soportar situaciones amenazantes, ¿cierto? Entonces, si vos si vos sentís de pronto que necesitas como mejorar tu tolerancia al miedo, entonces podés coger este reto particularmente, o plantear tu propia versión de este reto, en donde, digamos, sigas los mismos principios de exponerte intencionalmente bajo un ambiente controlado al rechazo y a la situación amenazante, para que le perdas el miedo y te acostumbres. Ese es el segundo ejercicio que me parece muy interesante y que nos puede ayudar a, sobre todo, como el asunto aquí en el segundo y en el tercero es como desmitificar, quitarle como esa imagen terrorífica al miedo. El tercero, vamos a pasar al tercero. Entonces viene siendo como inclinarse hacia el miedo. La tercera estrategia para desarrollar esta fuerza es inclinarse hacia el miedo. Porque muchas veces le tenemos más miedo al miedo del que deberíamos. Y es este rechazo a la sensación como tal lo que nos bloquea. Es el querer evitar a toda costa el sentir esa incertidumbre, el sentir la crítica, el sentir la ausencia de control, en sentir el juicio de los demás, el sentir la vergüenza. Es el querer evitar a toda costa el sentir el miedo como tal. Pero si nosotros miramos, nos permitimos mirar de cerca y explorar la sensación del miedo como tal, pues encontramos que sí, es cierto, es incómodo, ¿cierto? De pronto el corazón se acelera, de pronto tartamudeamos, de pronto sudamos más de lo normal, pero vemos que no nos vamos a morir por miedo, nunca nos vamos a morir solamente por miedo, ¿cierto? Y incluso encontramos que si nos exponemos frecuentemente
al miedo, pues la intensidad de las sensaciones incómodas va a ir disminuyendo cada vez más y más, ¿cierto? Entonces, eh, una de las formas digamos, siguiendo el mismo principio del ejercicio anterior, del punto anterior, lo que quiero subir acá es que si vos querés desarrollar la fuerza necesaria, la fuerza que vas a necesitar para poder enfrentar el miedo, cuando querés enfrentar el miedo, cuando debes enfrentar el miedo, pues una buena forma es exponerte intencionalmente al miedo y familiarizarte con la sensación, permitirte sentirlo y básicamente acostumbrarte a esas sensaciones para que después no se, o sea, para que después no sea algo nuevo y algo que no quiera sentir, sino que no, ok, sí, se siente y bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, si una de las cosas que a vos de pronto ha bloqueado, digamos, tu crecimiento personal, no personal, sino digamos más tu crecimiento profesional. Si una de las cosas que ha bloqueado tu crecimiento profesional es, por ejemplo, el miedo a hablar en público, que es un temor supremamente común, de pronto ha frenado tu carrera, entonces lo que yo te sugiero es forzate a hacerlo, forzate a hablar en público, ¿cierto? Busca una oportunidad para subirte a un escenario o para pararte y hacer un brindis y hablar en público, hacerlo aunque te salga mal, aunque, aunque se te olvide lo que ibas a decir, hacerlo aunque tartamudees, hacerlo aunque quedes en ridículo, ¿cierto? Y cuando logres pasar todo esto, ¿cierto? Cuando logres haberlo hecho, cuando termine esta tortura que es el salir a hacer el ridículo, pues ok, respira, descansa, reflexiona sobre qué pasó, qué hiciste bien y qué no, y busca la siguiente oportunidad para volver a hablar en público. Ahora, bueno, aquí una cosa que vale aclarar. Por ejemplo, puede ser muy buena idea, por ejemplo, mitigar los riesgos del ejercicio que se está haciendo. Por ejemplo, como estamos hablando de hablar en público, entonces puede ser que busques tu oportunidad de forma en que al principio haya poquito público o que de pronto tu público sepa que sos apenas un principiante en el asunto de dar discursos o de hablar en público y entonces sean un poco más benévolos o menos exigentes contigo o de pronto pues buscar una situación en donde tu carrera, tu futuro profesional no dependa de qué tan bien te desempeñes en ese discurso como tal. Pero, pero el asunto es exponerse a esa sensación, ¿cierto? Porque la verdad es que no hay una fórmula mágica, no hay una receta mágica que haga que el miedo desaparezca. No hay, así como no hay un atajo para hacer que vos de repente seas bueno en un área que vos no dominás, ¿cierto? Solamente la única forma es el intento, el error, la reflexión y el repetir el ciclo, ¿cierto? Entonces, sí, o sea, el asunto es eso, todo lo hemos escuchado, solamente la práctica hacia el maestro. Y el maestro es maestro no solo porque aprende a dominar su arte, sino que el maestro es maestro porque también vence sus miedos, ¿cierto? Porque la verdad es que con mucha frecuencia el miedo aparece porque vos realmente sabes que no sos lo suficientemente bueno para desempeñarte con excelencia en la tarea que debes hacer o que quieres enfrentar. El miedo aparece muchas veces así como una premonición a que dice que vas a fallar, pero eso no tiene por qué detenerte. Vos podés voluntariamente decir, ok, está bien, sin embargo, voy a hacerlo y voy a fallar. Pero lo voy a volver a intentar y probablemente vuelva a fallar, pero si vuelvo y fallo, vuelvo y lo intento. Y lo haré una y otra vez hasta que por medio de la experiencia, el aprendizaje, el progreso y las eventuales victorias, vos
logres quitarle el fundamento, o sea, logres dejar sin fundamento al miedo. O sea, ya no vas a tener una excusa válida o real para que el miedo aparezca. Entonces, esa es como la tercera forma o el tercer punto que quería tocar, que es muy similar al segundo, donde hay que aceptar el miedo, hay que aceptar la sensación, permitirnos sentirla, perderle el miedo como tal a la sensación para que no nos bloquee, ¿cierto? Porque sí lo vamos a sentir, pero no nos va a bloquear y así vamos a evitar que perjudique mucho nuestra vida. Así como en conclusión, el asunto es como, o sea, si no debemos buscar que el miedo desaparezca como tal, ¿cierto? Que el miedo, no debemos gastar nuestra energía en siguiendo esa misión, que el miedo desaparezca. Más bien debemos preocuparnos es por saber identificar cuándo debemos enfrentar el miedo y trabajar por desarrollar la fuerza necesaria para vencer el miedo. Fuerza que debemos desarrollar, eh, primero ganando nuestra confianza y segundo perdiéndole el miedo al miedo, ¿cierto? La confianza no la podemos ganar demostrándonos a nosotros mismos nuestro valor, ¿cierto? Y demostrándonos nuestras capacidades, enfrentando retos, teniendo victorias, levantándonos cuando nos caemos, demostrándonos nuestro valor. Y perderle el miedo al miedo lo podemos lograr permitiéndonos sentir el miedo, ¿cierto? Explorándolo, exponiéndonos a él, haciendo cosas que nos asusten, para poder verlo de cerca, vivirlo de cerca y ver que no es el fin del mundo, que es una sensación soportable. Y así le podemos quitar esa imagen terrorífica y bloqueante que le solemos asignar al miedo. Esto es lo que quería tocar el día de hoy con respecto a cómo podemos trabajar en nosotros mismos para que cuando debemos enfrentar el miedo tengamos la fuerza necesaria para efectivamente atacarlo y vencerlo. Bueno, espero algo haya resonado con ustedes o algo les haya parecido interesante o por lo menos que se hayan distraído hasta este momento. Si todavía están conectados después de media hora, les agradezco su atención, agradezco que estén por aquí curioseando. La verdad, como les he dicho siempre, el objetivo mío siempre es compartir ideas que para mí son valiosas, que yo les encuentro valor, buscando que ustedes les encuentren también valor y que de pronto les sirva de algo para la vida de ustedes, para lograr que ustedes también le saquen jugo a esta información y a estas ideas que yo personalmente valoro y, digamos, utilizo bastante. Bueno, ahí les digo, me despido por el día de hoy. La gata por allá también les levanta la pata despidiéndose. Y nada, nos vemos probablemente en un mes por ahí más o menos. Pero bueno, pero seguimos en pie con que seguimos sacando estos espacios. Y me despido, les agradezco nuevamente y les deseo feliz mañana, tarde, día, según la hora en la que me estén viendo o escuchando. Bueno, nos vemos, chao.